Análisis de métodos neurales correlacionales y neurales causales en psicología aplicada. La psicología cognitiva ha llegado a ser extraordinariamente apasionante durante la última década. Esto debido a que los investigadores han desarrollado métodos relativamente baratos y de alta calidad para determinar cómo funciona el cerebro humano. Estos métodos son correlacionales y aunque revelan las pautas de actividad mental que se asocian con el procesamiento de la información, no muestran que la activación de áreas específicas del cerebro en verdad tenga por resultado la tarea que está realizando. Correlación no implica necesariamente causalidad. Algunas de las áreas activadas del cerebro podían solo estar en camino, activarse porque están conectadas con otras áreas que juegan un papel funcional en el procesamiento. Una de las principales utilidades de estos métodos es que permiten a los investigadores comenzar a localizar la actividad mental, a demostrar qué zonas concretas del cerebro o bien dan lugar a representaciones específicas o desempeñan procesos específicos. Tales datos pueden establecer tanto asociaciones como disociaciones, permitiendo así conocer la naturaleza de las representaciones y procesos que se emplean durante la actividad mental. De otra parte, si dos tareas activan diferentes áreas del cerebro, una disociación, esto es prueba de que se han llevado a cabo, al menos en parte, mediante representaciones o procesos distintos. Por ejemplo, las regiones del cerebro que se utilizan cuando se mantiene información verbal en la memoria operativa, llamada muchas veces memoria a corto plazo, son diferentes de las que se usan cuando se recuerda información almacenada anteriormente, lo que demuestra que la memoria operativa no es tan solo una parte activada de la información almacenada previamente en la memoria. De otro lado, si la misma área cerebral se activa en dos tareas, una asociación, esto es prueba de que al menos alguna de las mismas representaciones o procesos pueden utilizarse en las dos tareas. Por ejemplo, una vez demostrado que parte del lóbulo parietal está involucrado en la representación del espacio, Diaen y sus colaboradores pudieron interpretar la activación de esta región. Esto cuando los sujetos de una prueba compararan la magnitud relativa de números, y así dedujeron que las personas utilizan una línea numérica mental en esta tarea. Su interpretación fue luego apoyada por una serie de otra clase de pruebas. Sin embargo, este tipo de inferencias ha de hacerse con mucha precaución. Lo que aparenta ser activación de la misma área en dos tareas diferentes puede ser en realidad activación de dos áreas distintas, colindantes. Pero la técnica es demasiado imprecisa para registrar la diferencia. Como de costumbre, se ha de ser muy precavido al sostener la hipótesis nula. Esto es defender que no encontrar una diferencia significa que en realidad no hay una diferencia. Los diversos métodos neurales correlacionales se pueden valorar respecto a 4 dimensiones. La primera, la resolución espacial, con cuánta precisión localizan en el área del cerebro que produce una señal. La segunda, la resolución temporal, con cuánta precisión revelan los cambios de la actividad cerebral a lo largo del tiempo. La tercera, la nocividad, el grado en el que requieren introducir sustancias extrañas en el cerebro. Y la cuarta, el costo, tanto del equipo y de cualquier instalación especial, como de su aplicación a cada sujeto experimental de la prueba. Los 3 métodos de obtención de neuroimagen más importantes en la actualidad para la psicología cognitiva son los potenciales provocados, identificados con las siglas PP, la tomografía por emisión de positrones, identificada con las siglas TEP, y la resonancia magnética funcional, identificada con las siglas RMM, por lo que merece la pena considerarlos brevemente con más detalle. Los métodos correlacionales más antiguos registran la actividad cerebral sobre el cuero cabelludo. La electroencefalografía utiliza electrodos situados sobre el cuero cabelludo para registrar las oscilaciones de la actividad eléctrica a lo largo del tiempo.
Estas ondas cerebrales se analizan para averiguar cuánta actividad existe en diferentes bandas, los cuales son conjuntos de frecuencias. Por ejemplo, el ritmo A tiene una frecuencia que oscila entre 8 y 12 Hz, esto es de 8 a 12 ciclos por segundo, y la amplitud de la onda en este intervalo aumenta cuando el sujeto se relaja. El registro de los potenciales provocados también se basa en electrodos situados sobre el cuero cabelludo, pero estos se usan para observar las oscilaciones de la actividad en respuesta a estímulos específicos. Los investigadores observan los cambios positivos o negativos que ocurren en la actividad eléctrica en determinados lapsos de tiempo, esto después de que se hayan presentado los estímulos. Tanto la electroencefalografía como los potenciales provocados se alteran cuando se dan pequeños movimientos, dado que los músculos producen actividad eléctrica cuando se contraen. Ambas técnicas tienen una resolución especial relativamente baja, en parte porque las ondas eléctricas se propagan por la superficie del cerebro y el cuero cabelludo, y en parte porque la actividad eléctrica registrada en cualquier punto del cuero cabelludo es una actividad mixta que se ha originado en diversas partes del encéfalo. Es como si se estuviera midiendo la cantidad de agua que cae en un vaso de papel durante una tormenta y tratando de imaginar cuánta agua puede contener la nube que se encuentra justamente encima. Los investigadores están trabajando en técnicas que emplean registros con electrodos en múltiples puntos para intentar centrarse en el origen de la actividad eléctrica, pero estas técnicas están aún en vías de desarrollo. En el momento actual, la resolución espacial de las técnicas eléctricas probablemente sea de unos 2.54 centímetros, pero esto es una estimación aproximada, pese a su baja resolución espacial. Estas técnicas tienen varias ventajas. Su resolución temporal es excelente, no son lesivas y tanto la compra como el uso del equipo son relativamente baratos. Respecto a los métodos neurales causales, los investigadores han dependido de otro tipo de estudios para establecer conexiones causales entre la activación cerebral y el rendimiento. Estos métodos resumidos demuestran que la actividad de una área concreta del cerebro da lugar a representaciones específicas o lleva a cabo procesos específicos. Si bien una parte del cerebro juega un papel clave en la ejecución de una tarea específica, entonces un paciente debería tener dificultades para realizar esa tarea cuando dicha parte del cerebro sea lesionada. Siguiendo este razonamiento, los investigadores han intentado basarse en las deficiencias en la ejecución de una tarea determinada, como lectura, escritura o cálculo aritmético, esto tras sufrir un daño cerebral, para deducir el papel causal que desempeñan regiones específicas del cerebro. Las personas sufren daño cerebral principalmente por uno de los siguientes 5 motivos. Han tenido un accidente cerebrovascular, lo que ocurre cuando se interrumpe el aporte sanguíneo al cerebro, esto con su oxígeno y nutrientes vitales. Cuando esto sucede, las neuronas de una zona del cerebro pueden morir. En la intervención quirúrgica para extirpar un tumor que puede haber extirpado también una zona específica del cerebro. Han sufrido diversos tipos de traumatismo craneal que pueden dañar el cerebro. Padecen una enfermedad que afecta al cerebro. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, inicialmente deteriora de forma selectiva zonas del cerebro implicadas en la memoria. Han ingerido toxinas que dañan el cerebro. Beber demasiado alcohol durante demasiado tiempo, por ejemplo, puede llevar a malos hábitos de alimentación, lo que a su vez daña determinadas zonas del cerebro involucradas en la memoria. Aquí el problema no es el alcohol en sí mismo, sino más bien cómo beber demasiado, ya que esto afecta la nutrición. Los investigadores han estudiado a pacientes con daño cerebral para descubrir qué capacidades cognitivas están alteradas y cuáles se mantienen intactas. Su objetivo es comprobar asociaciones y disociaciones. En estos estudios se dice que ocurre una disociación cuando una capacidad se deteriore mientras que otras quedan perseveradas.
y que ocurre una asociación cuando el rendimiento en dos tareas se altera siempre a la vez, lo que sugiere que las dos tareas se basan al menos en una representación o proceso subyacente común. No obstante, las asociaciones pueden ocurrir también porque áreas del cerebro colindantes se lesionan conjuntamente o porque hay neuronas con diferentes funciones en una misma área. En general puede ser difícil relacionar cambios en el rendimiento tras daño cerebral con el funcionamiento normal de las áreas dañadas. ¿Pero por qué? Bueno, el daño cerebral suele afectar a una extensa área del tejido neural y afecta asimismo a las conexiones entre áreas cerebrales. Este daño no deja el resto del cerebro como estaba antes de la lesión, sino que el cerebro lo compensa de varias formas. Un útil ejemplo en este caso es que si se quita una resistencia de un radio y ésta comienza a chirriar, esto no significa que la resistencia fuera un supresor de chirridos. Eliminar una parte modifica el modo en que funciona el sistema entero. Sin embargo, si se tiene una teoría de lo que hace un área cerebral específica, la lesión de dicha área sirve para examinar su función. Si un área desempeña un papel causal en un tipo concreto de rendimiento, entonces el daño de esa zona del cerebro tendría que alterar el rendimiento en dicha tarea. Una nueva técnica salva muchas de las dificultades que se encuentran cuando se estudian personas con daño cerebral. Estamos hablando de la estimulación magnética transcraneal, la cual altera temporalmente la actividad cerebral normal en un área relativamente pequeña, quizá 1 centímetro cúbico. La estimulación magnética transcraneal implica colocar una bobina sobre el cráneo del sujeto y hacer pasar brevemente una intensa descarga eléctrica a su través. La corriente produce un campo magnético, lo que a su vez altera temporalmente la actividad neuronal de las áreas cerebrales que están debajo de la bobina. Hay dos variantes principales de esta técnica. En la versión de un único pulso se nos suministra un pulso durante una determinada cantidad de tiempo, después de haber presentado un estímulo. Este método puede usarse para descubrir la duración de procesos determinados, así como su papel causal en una tarea específica. En la otra versión, conocida como la estimulación magnética transcraneal reiterativa, se aplican una serie de pulsos magnéticos en un área del cerebro antes de realizar una tarea. Si se envían pulsos suficientes, con el tiempo las neuronas se hacen menos sensibles y así continúan respondiendo más lentamente durante algún tiempo. En consecuencia, los investigadores pueden aplicar una estimulación magnética transcraneal a una parte concreta de la cabeza y así observar luego el rendimiento en las tareas específicas. En cierto modo, esta técnica induce una lesión temporal, pero no altera las conexiones. Por ejemplo, si se aplica una estimulación magnética transcraneal, el área de Broca se producen dificultades en el habla inmediatamente después. No siempre está claro, sin embargo, cuáles son exactamente las áreas afectadas por las descargas, ni tampoco si al afectar a un área se afecta también otra, con la cual esté conectada. Este método tiene limitaciones. Primero, los efectos de la estimulación de un área pueden transmitirse a otras, lo que puede dificultar deducir qué área es de hecho responsable de los efectos observados. Segundo, si no se utiliza conforme a las directrices de seguridad de la estimulación magnética transcraneal, puede producir convulsiones. Tercero, la técnica afecta no solo a la corteza y solo a aquellas partes que están justo debajo del cráneo. Cuarto, los músculos laterales de la frente se contraen cuando la estimulación magnética transcraneal se aplica en dicha área, lo cual puede resultar desagradable. Por último, otro método entraña administrar sustancias químicas que afectan el funcionamiento del sistema cerebral específico. Esta técnica aporta otro modo de demostrar que determinados sistemas cerebrales juegan un papel causal en determinados tipos de funciones. Por ejemplo, Cahill y sus colaboradores en 1994 mostraron a un grupo de sujetos ilustraciones en las que se representaban o bien sucesos neutros como pasear cerca de un vertedero
o bien sucesos aversivos, como estar presentes en un accidente horrible. Una hora después de haber visto las ilustraciones, se les dio a los sujetos uno de dos comprimidos. La mitad de los sujetos tomaron una sustancia que interfiere con la noradrenalina, neurotransmisión crucial para la función del hipocampo. Esta sustancia alteró, por tanto, el funcionamiento de dicha estructura cerebral, la cual es decisiva para que ingrese nueva información a la memoria. A la otra mitad de los sujetos se les dio placebo, una sustancia médicamente inerte. Los sujetos no sabían si habían recibido un medicamento o placebo. Una semana más tarde se examinó a los sujetos sin que se les hubiera advertido previamente que esta prueba formaba parte del protocolo sobre su recuerdo de las ilustraciones. El grupo que había recibido placebo recordó más dibujos de sucesos emocionales que dibujos de sucesos neutros. ¿Pero por qué? Quizá la respuesta sea que el grupo al que se le administró la sustancia que bloquea la noradrenalina no mostró la habitual primicia de memoria para los sucesos emocionales, lo cual es una prueba de que el hipocampo, junto con la amígdala, intervienen en el fortalecimiento del recuerdo de información con significado emocional. No obstante, este método también tiene limitaciones. Primero, con frecuencia, las sustancias químicas, fármacos, drogas afectan a muchos sistemas cerebrales diferentes. Y segundo, las sustancias químicas pueden tardar bastante tiempo en actuar y sus efectos pueden persistir durante bastante tiempo. En general, los métodos causales son más eficaces cuando se usan junto con técnicas de neuroimagen, lo que puede demostrar que ciertas áreas están activas durante una tarea. Dichas áreas pueden entonces examinarse específicamente en pacientes con daño cerebral o mediante estimulación magnética transcranial o drogas específicas. Los adelantos en localizar la activación en sujetos que participan en estudios están permitiendo a los investigadores utilizar la estimulación magnética transcranial cada vez más con mayor precisión, y es probable que esta técnica desempeñe un papel cada vez mayor en la investigación.